La sopa de murciélago. Todo lo que querías saber, el qué, el cómo y el cuándo respecto a este alimento consumido en Asia. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos, les diré que la carne de murciélago ya era consumida desde muchos años antes, incluso en la época de la Gran Mesopotamia. En aquel entonces, según se dice en la geografía de Estrabón, en la misma se describe a una ciudad llamada Borsippa, que es Bis Nimrud en Irak. Era una capital, una metrópoli, una ciudad ubicada en el actual Irak, cerca de los ríos Tigris y Éufrates, y esta ciudad es en el cual había una costumbre y se capturaban muchos murciélagos de manera regular. Luego estos murciélagos eran salados para su consumo. Ya en el siglo XVI, el naturalista italiano Ulisse Aldrovandi hizo en su tratado de ornitología índica, él mismo dice y menciona que los murciélagos tienen una carne blanca comestible y, a modo de ver de él, un sabor excelente, lo cual quiere decir que el consumo de carne de murciélago está muy extendido a lo largo de la historia de la humanidad. Los hemos consumido como grupo humano, como seres humanos, desde la época del antiguo Egipto, después en los imperios de Babilonia, y en la actualidad está muy extendido en toda Asia. Te diré que precisamente en esa región, en Asia, los seres humanos, cazan 64 especies de murciélagos diferentes. Cuando se prepara un murciélago en algunas regiones de Asia, sobre todo en Indonesia, se le llama paniki. La persona invita a las personas a consumir paniki, o el restaurante dice que se venderá paniki ese día. El paniki es un platillo tradicional del pueblo de Minahasa, provincia de Celebes, en Indonesia. Está hecho a base de murciélago de la fruta. Se preparan sopas, guisos y curry con carne de murciélago. Lo cierto es que a todas estas sopas, guisos y curry se le llama paniki. También en Palau, la sopa de murciélago se considera un manjar. Los murciélagos de la fruta se usan en una sopa típica de Palau que incluye leche de coco, especias y jengibre. De esta manera se trata de dar un mejor sabor a esta carne de murciélago. La olla caliente hecha con un murciélago entero está disponible en algunos restaurantes incluso del sur de China. También se elabora el llamado estofado de murciélago. Es un estofado preparado a partir de varios tipos de murciélago, varios tipos. Recordemos que hay 64 especies diferentes de murciélagos en Asia. De varios tipos de ellos se elabora ese estofado que se ofrece en esos restaurantes. Los murciélagos de la fruta se usan en algunas versiones del plato. La estufa de morcego es un guiso de murciélago considerado un manjar en la cocina de Santo Tomé y Príncipe, que ya no es Indonesia, es otro país, Santo Tomé y Príncipe, que se sirve en los días santos y durante días festivas. Por lo tanto, está muy extendida el consumo de murciélago en diferentes grupos humanos, tanto en el Caribe como en Asia, y en la antigüedad en el imperio egipcio, en el imperio babilónico y en algunos otros lugares y regiones de la geografía del planeta. Te diré que los murciélagos son una fuente de alimento en el círculo del Pacífico y Asia. Los murciélagos son consumidos en Indonesia, en Tailandia, en Vietnam, en Guam y otras culturas y países del Pacífico y Asia, como les he comentado. Específicamente en Guam, los murciélagos de la especie Pteropus marianus son considerados, según ellos lo ven, un platillo altamente exquisito. Y una especie de murciélago zorro volador fue amenazada incluso en Guam y estuvo a punto de extinguirse por el exceso de caza para su consumo. Además de ser cazado para consumo por parte del hombre, los murciélagos son cazados también por su piel. Se los caza con redes y otro tipo de artilugios. La piel de murciélago se utiliza para la elaboración de cinturones, hebillas y otro tipo de accesorios, lo cual pues no es sano y no debería estar permitido
para preservar, para que no esté en peligro de extinción, específicamente la especie de murciélago zorro volador que habita en Guam. Te diré que en la versión de 1999 de la enciclopedia Oxford de Alimentos se indica que el sabor del murciélago de la fruta es similar al del pollo y que son animales limpios que poseen una dieta exclusivamente a base de frutas. La carne de murciélago se prepara de diferentes maneras, asada, frita y como parte de guisos. La carne de murciélago tiene un bajo contenido de grasas y posee mucho más proteínas que la carne de res, de cerdo o de ave que comúnmente se consume. Durante la preparación los murciélagos pueden despedir un aroma fuerte que es posible ocultarlo si se le agrega ajo, cebolla, condimentos, pimiento o cerveza a la preparación. Incluso ha sido tan popular que se ha extendido en diferentes lugares, como les he comentado, de nuestro mundo. También, si observamos, a los murciélagos se les dice chirópteros. Son un orden de mamíferos placentarios. Aquí hay que aclarar una cosa: los murciélagos son comestibles porque son mamíferos. Las extremidades superiores se desarrollan como alas, con aproximadamente 1100 especies. De las 1100 especies de murciélagos que hay en el mundo, el ser humano solamente consume 64. Representan aproximadamente un 20% de todas las especies de mamíferos del mundo. Están emparentados por el ser humano porque todo mamífero compartimos un código genético común con todos los mamíferos. Los perros son mamíferos. Hay diferentes mamíferos a lo largo y ancho del mundo y todos tenemos un ancestro común. En el pasado, en el origen de la Tierra y de la existencia de vida en el planeta, en un momento dado hubo un solo mamífero del cual proceden todos los mamíferos que habitan hoy en día en la Tierra, un ancestro común. Están presentes, por lo tanto, este tipo de mamíferos a los que me refiero, al murciélago, está presente en todos los continentes a excepción de la Antártida por su inhóspito clima. Son los únicos mamíferos, hay que aclarar, que son capaces de volar. Se han extendido por casi todo el mundo y han ocupado una gran variedad de nichos ecológicos diferentes. Desempeñan un papel ecológico vital como polinizadores, como controladores de plagas de insectos y pequeños vertebrados. No consumen alimentos en descomposición ni nada, simplemente son una especie de mamífero que es completamente sano. No hacen cuestiones que puedan alterar su estado de sanitización. Sobre todo el murciélago de la fruta únicamente se alimenta de fruta, no come fruta podrida, come fruta en perfecto estado. Por lo tanto, no lleva contaminación, gérmenes ni bacterias. No quiere decir que yo esté impulsando el consumo de la carne de murciélago. Simplemente quiero establecer que no podemos culpar a una especie de la cual se ha consumido ese platillo desde hace miles de años, porque estamos hablando del antiguo imperio egipcio, del antiguo imperio en Babilonia, el actual Irak. Desde hace miles de años se viene consumiendo carne de sopa de murciélago. Por lo tanto, no pueden ser culpables de nada, aunque en un inicio se han descartado todas las posibilidades como que hubiesen sido los culpables y los portadores de lo que ya todos sabemos, de la conocida pandemia mundial 2020. Sin embargo, hay que aclarar que no es que yo impulse el consumo de la sopa de murciélago, simplemente el ser humano lo ha consumido por miles de años y hay pueblos que están acostumbrados a ellos. El sabor, la textura, el color, el gusto en la cocina depende del lugar y de la geografía humana, de las costumbres que se le inculcan desde que nacen los niños. El paladar, por eso cada civilización tiene su cocina tradicional, cada parte geográfica, cada lugar en el mundo. La cocina mexicana es altamente deliciosa y sabrosa, propia y típica de México. La cocina española, la cocina inglesa, hay diferentes sazones específicos y particulares con los que contribuyen a gustos y sabores alrededor del mundo, cada uno de los grupos humanos. Y te has preguntado, y a todo, ¿cómo se prepara la sopa de murciélago que tanta controversia ocasionó a principios de 2020? Te diré que mientras el platillo, es literalmente como su nombre lo indica,
una sopa que contiene un murciélago completo, incluidas sus alas y su cabeza. Es considerado un manjar y es muy popular porque, de acuerdo con los expertos, tiene cualidades medicinales, afrodisíacas y muy nutritivas, y es a veces consumida como un remedio para fortalecer a personas que han padecido alguna enfermedad o que se han sometido a una operación quirúrgica. El murciélago se dice que es un reforzador del sistema inmunológico que ayuda a levantar los estados físicos decaídos. Se cree que la presencia de la sangre de murciélago en la sopa ayuda a resolver problemas respiratorios, y que si se incluyen los ojos del murciélago en la sopa también ayuda a resolver problemas de la vista, por lo cual en todo Asia principalmente se le considera medicinal. Hay diferentes escuelas de medicina tradicional que utilizan remedios a base de carne de murciélago. También se dice que quien consuma la diferente parte va a encontrar una solución a sus afecciones relacionadas con la misma parte, si es la sangre, si son los ojos, si son las extremidades, etc. En los restaurantes locales, les hablo de Asia, la sopa se prepara según sitios especializados de la misma manera que se prepararía un platillo de langostas en un restaurante de mariscos y comida de mar, de tal manera que el mesero llega, presenta al comensal una caja con varios murciélagos para que el comensal, el cliente, elija cuál quiere comer. Él elige cuál y en ese momento se le cocina el murciélago que él seleccionó y se elabora el platillo. Hay dos maneras de comerse al murciélago: en forma de sopa, y para los más valientes se puede comer crudo, lo cual no es recomendable. Ningún alimento en el mundo es recomendable consumirse crudo. Para eso se inventó la cocina y le da un mejor sabor. Si se decide comer crudo, que no es recomendable, el mesero realizará la preparación enfrente del comensal. También este platillo ha llamado la atención porque se dice que algunas personas, los que lo prefieren de una u otra manera, cocido o crudo, también tienen diferentes costumbres y también han argumentado que los cura de diferente manera, ya que como en su totalidad la sopa de murciélago tiene un aspecto medicinal, algunos le atribuyen mayores o menores cualidades, dependiendo que si se come crudo o cocido. Algunos dicen que crudo es más medicinal que cocido, lo cual les he comentado no es recomendable consumir en crudo. Te diré que a fin de cuentas las teorías se basan en el examen de la secuencia del genoma de diferentes especies y se ha podido determinar que pues sí, si bien es más nutritiva la piel, tiene mayor cantidad de proteína y que, como les he comentado, es un mamífero. Por lo tanto, no se puede criticar o descalificar un alimento que ha sido tradicional por miles de años en algunas regiones del planeta. Aunque a final de cuentas el sazón en la comida es un gusto o sabor que se percibe en los alimentos. Decir de alguien que tiene buen sazón significa que la persona cocina muy bien y que da sabor a los platillos que prepara. Punto o madurez en las cosas. Así que todo depende del sazón que le dé el cocinero que ofrece ese platillo. En gustos se rompen géneros. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.